Vamos. Hoy vamos a charlar entonces sobre, ¿cómo se llama el webinar ¿Qué nombre le pusimos? Seguridad en redes con MikioTik, ¿sí? Esto obviamente no va a ser un curso, no es la certificación Security, ¿no? La MTC SE de Security Engineer que vamos a ver dentro de 2 semanas. Pero normalmente veo en los colegas ciertas confusiones conceptuales con respecto al broadcast, con respecto a las redes en capa 2. Entonces vamos a parar un poquito la pelota, fundamentalmente en eso, ¿sí? Para que no sigamos tocando de oído ese tema. Después todo esto puede crecer, puede escalar, le podemos dar la complejidad que queramos y utilizar herramientas para aprovechar el criterio que vamos a aprender o repasar juntos hoy, ¿sí? Entonces, comparto pantalla y vamos directo al temario. Esenciales de seguridad en redes MikioTik. Ok, primero un breve pantallazo como siempre, presentándonos. Optimix Networks, somos una comunidad de consultores que desarrollan redes, fundamentalmente redes inalámbricas, redes ISP y redes de fibra GPON. Operamos con distintos aliados en distintos lugares de Latinoamérica, como Linkstor en Chile. Estamos, buenísimo. El colega Armando, que en este momento está en el grupo, acompañándonos desde Optimix Bolivia, para acompañar a toda la comunidad de desarrolladores de redes ISP en Bolivia. Dentro de lo que es el asesoramiento de redes, siempre la impronta, el espíritu es transmitir conocimiento, ¿sí? Que cuando una red acude a nosotros, no resolvamos el problema y nos quedemos con el conocimiento de cómo se resolvió el problema, sino transmitir el conocimiento a esa red para que esa red pueda seguir creciendo con autonomía, ¿sí? Nosotros no podemos estar en todas las redes, pero sí podemos transmitir conocimiento en todas las redes y de esa forma hacer que toda la comunidad crezca permanentemente. Entonces siempre los desarrollos están asociados a reuniones remotas por Zoom, en las cuales desarrollamos las soluciones y le explicamos a los colegas protagonistas de esas redes qué es lo que hacemos. Actualmente, recordemos la estructura de entrenamientos oficiales en materia MikioTik. Tiene un curso esencial que es el MTCNA, que es el que empieza mañana. Después una serie de cursos avanzados, el Traffic Control, TCE, el avanzado de seguridad, Security. Estos dos se dictan en paralelo, ¿sí? Este lunes, miércoles y viernes, y este martes y jueves. El avanzado de ruteo, que continúa cuando termina el de Traffic Control. Y de tanto en tanto hacemos el Internet Working Engineer, que es cuando hemos atravesado varios avanzados de ruteo y se reúne una comunidad de expertos en ruteo que necesitan pasar al siguiente nivel, ¿sí? El último nivel, el MTC-INE, es el único entrenamiento avanzado que requiere otro avanzado antes. Todos los demás avanzados dependen solamente del MTCNA, pero el MTC-INE es el único que requiere un avanzado más. Esta es la reunión de entrenamientos oficiales online que dictamos en Optimix Networks, con esta misma dinámica que estamos compartiendo ahora, ¿sí? Reuniones en vivo, donde accedemos a routers en la nube y desarrollamos todas las configuraciones de los conceptos que vamos a aprender. Ok, hecha la introducción, hecho el pantallazo, vamos entonces con lo que nos toca hoy. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo de esta exposición? Presentar el concepto de seguridad de routers desde una óptica práctica a lo mínimo indispensable. ¿Sí? Lo que vamos a ver en esta charlita es lo mínimo indispensable para decir un router no está jugando con fuego, ¿sí? No está exponiéndose innecesariamente. Presentar las distintas arquitecturas de red para maximizar el control por parte del administrador. Este es otro concepto. Muchas veces perdemos de vista que quizás nuestra vulnerabilidad mayor está dentro de la red, está en la LAN, está en nuestros usuarios. Y no porque tengamos hackers entre los usuarios dentro de una red corporativa, una red de gobierno, un ISP, sino porque los usuarios quizás se contagian con virus y esos virus se propagan dentro de la red sin saberlo y los usuarios se dañan entre ellos sin poder evitarlo. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta para minimizar la capacidad de los virus,
de contaminar las computadoras dentro de una misma red. Entonces acá tenemos el grupo WhatsApp, desde el que hacemos consulta, que estoy monitoreando. Estamos. También estoy viendo las manos levantadas en el Zoom y aquellos exalumnos que se han acostumbrado a utilizar la mano en Optimix también tienen esa herramienta disponible. Veo a Marco Huanca, que levantó la mano. Marco Huanca, ¿estás por ahí? ¿Levantaste la mano porque estabas experimentando o querés preguntar algo? Si Marco Huanca no pregunta nada, yo ya le bajé la mano, cualquier cosa la volvés a levantar. Marco, sos bienvenido. Y en el Zoom lo veo a Diego Aldo con la mano levantada. Contame, Diego, ¿querés consultar algo? Podés prender el micrófono, ¿sí? No hace falta que uses chat. Perfecto, a veces vamos experimentando estas herramientas de levantar la mano y quizás levantamos la mano sin querer porque apretamos el botón para ver cómo funcionaba. Está todo bien, ¿sí? Recuerden que me pueden interrumpir cuando quieran, levantan la mano y les cedo la palabra, o si me cuelgo y no veo la mano levantada, pueden encender el micrófono y dicen, profe, Jorge, y yo les cedo la palabra, o quizás les digo, bancame que termino la idea y después preguntas, ¿sí? Pero no se queden con dudas. Cuando no me hacen preguntas, quiere decir que no estoy explicando bien las cosas y no están entendiendo. Lo bueno es cuando hacen preguntas, porque quiere decir que están conectados con el tema. Entonces, primer asunto que tenemos que analizar en una red con Migotic son los servicios, ¿sí? Menú IP, submenú services. Vamos a los routers de laboratorio. Vamos ahí a lab.optimix.us, admin ZZ, todavía estamos con la clave de ZZ de ayer. No, el router de borde es 4 veces Z, voy a ir a mi router de alumno. A ver qué número de alumnos soy hoy. Vamos a ver, ¿qué número de alumnos? 61, epa, no. Habemos unos cuantos, 10.161. Si tenés un número por encima del 69, no busques tu router porque son 69 routers máximo. Así que, ¿pero por qué voy al 69? Si yo soy el 61, dijimos 10.161, ahí está. A mí, no le blanqueé la clave. System users. En todos los entrenamientos lo que hacemos es eliminar todas las configuraciones para que los alumnos puedan volver a realizar los laboratorios, ¿sí? Durante los entrenamientos, las configuraciones de laboratorio que tienen que realizar los alumnos, a veces en la misma semana tienen que configurar la red 3 veces, porque a cada día de clase les borramos todo lo que hicieron para que lo vuelvan a hacer. A veces hay que repasar las cosas para solidificar la comprensión. Bueno, perfecto. Alumno 61, vamos entonces, decíamos, menú IP, submenú services, ¿sí? Estos son los servicios que vienen de fábrica, activados, ¿sí? El API con SSL, el FTP, el SSH, Telnet, Winbox y el acceso web. Entonces, típicamente en un router de borde con IP pública, ¿qué hacemos? Bueno, los servicios que no son encriptados, como es el FTP y el Telnet, se apagan directamente. Eso no los vamos a usar nunca. Si no tenemos, o prácticamente nunca, si no tenemos un sistema de gestión que está escribiendo configuraciones remotamente en nuestro router, no necesitamos el servicio API. Entonces el API los podemos apagar. Y si queremos tener el servicio SSH encendido, normalmente le vamos a cambiar de puerto. Recuerden que en los entrenamientos Optimix no tocamos el puerto del SSH, así que el SSH no lo modifiquen, por favor. Si se meten en algún router para hurgar e investigar, no toquen el servicio SSH. ¿Sí? El servicio SSH tiene que quedar encendido y en el puerto 22. El que sí le podemos cambiar el puerto es el acceso web para ver las gráficas, ¿sí? Cuando usamos Tools Graphing para poder tener un registro gráfico de tráfico en las interfaces o tráfico en las IPs, en las queues, podemos acceder a la vista web del router, eso está muy bueno. Entonces lo que hacemos es le cambiamos el puerto al acceso web, por ejemplo el 1080, o si querés, qué sé yo, el 5080, lo que quieras. Y de esa forma, cuando accedas al router, vas a acceder mediante el puerto 5
ahora puse 50.080. ¿Mm? Esto está bueno porque te permite usar el acceso web y no exponer a tu router, ¿sí? A que estén tratando de entrarle por la página web todo el tiempo. El SSH también se le cambia de puerto, menos en los laboratorios Optimum, ¿sí? Así que recuerden, acá la idea sería cambiarlo, por ejemplo, con el puerto 50.022, pero hoy, si se conectaron a un router de la red Optimix, por favor no me cambien el puerto SSH. El acceso Winbox también le podemos cambiar el puerto. Hay algunos fanáticos que le cambian el puerto del acceso Winbox. Winbox es un protocolo propietario de MikroTik, así que normalmente la vulnerabilidad disponible es muy baja. Si tu router es un firewall, no sé, en una entidad financiera, en una concesionaria de autos, en una empresa donde se maneje dinero, y entonces tu router es un equipo crítico, bueno, está bien, podés cambiar el puerto al Winbox. De hecho, normalmente lo que hacen en esos casos es directamente bloquear el firewall, cerrarlo por completo e implementar algún tipo de port knocking para hacer una consulta de 2 o 3 puertos en una secuencia específica para abrir el firewall. Pero bueno, si queremos buscar un punto intermedio, podemos cambiar el puerto del acceso Winbox. A mí no me gusta cambiar el puerto de Winbox, me gusta poder entrar a los Winbox, a los routers fácilmente, en especial con el DUD, ¿sí? Nuestro querido DUD, para poder hacer botón derecho, Tools, Winbox rápidamente y de esa forma poder administrar muchos equipos con practicidad, ¿sí? Botón derecho, Tools, Winbox y ya está. Entro a mis routers y no tengo que acordarme de las IPs, de las claves, de nada. ¿Mm? Una masa, el DUD, muy bueno, en especial si tenemos el puerto 8291, que es el estándar disponible. ¿Mm? Entonces, así es como normalmente vamos a operar. Recuerden, el SSH también hay que cambiar el puerto, menos en los laboratorios óptimos. Cómo tenemos que operar los servicios en MikroTik. Si estos servicios están expuestos, pueden ser atacados desde Internet. Entonces, le cambiamos el puerto al acceso web, al acceso SSH y apagamos todo lo demás. Por favor, interrúmpanme o si alguien quiere hacer alguna acotación, es bienvenido. Acá, por ejemplo, estoy pensando en alguna acotación que pudieran querer hacer, como por ejemplo decir, Jorge, y no puedo, acordate de explicar que el acceso web yo puedo decir que solamente se me conectan desde determinada IP. Es verdad, si acá yo puedo decir que solamente accedan al acceso web, por ejemplo, desde IPs privadas. ¿Mm? Entonces digo que solamente pueden acceder al acceso web desde la LAN, desde IPs 192, 168 o desde IPs 10. Está muy bueno esto, para tener en cuenta al que le guste. Bien, servicios por defecto. Primera consideración de seguridad para tener. Siguiente. Bueno, acá explica la configuración recomendada, esta es la conclusión. Y acá viene lo que quiero analizar y suelo desear transmitir en esta charla. Vamos a hablar ahora de un error de concepto que muchas veces se plantea en el análisis de despliegues encapados. A ver, tengo dos PCs conectadas, escenario inicial, ¿sí? Dos notebooks, una con la IP 192.168.02 y la otra con la 192.168.03. Decimos que estas dos computadoras están en el mismo segmento. Si yo no le pongo la máscara, piensen que es un barra 24. Entonces, estas dos computadoras están en el mismo rango de IP, 192.168.00/24. Están en el mismo rango, en el mismo segmento. Cuando tenemos dos máquinas que están en el mismo segmento, gráficamente se suele expresar de esta forma, así. ¿Sí? Una nube que reúne a las dos PCs. Cuando las dos PCs están en la nube del mismo color, quiere decir que están en el mismo entorno de broadcast, que están en la misma red bridgeada. ¿Mm? En el mismo segmento lógico, en el mismo rango de IPs.
distintas formas de decir lo mismo. Cuando dos computadoras están en el mismo segmento, están en el mismo rango de IP, las dos máquinas en realidad se comunican por MAC address. A pesar de que tienen IPs configuradas, al deducir que su interlocutor está en el mismo segmento lógico, la comunicación es por MAC address, no es por IP. Entonces estas dos computadoras están comunicando lo que da a llamarse por broadcast, ¿sí? Como decimos así, mismo entorno de broadcast. Perdón, acá, mismo entorno de broadcast. ¿Qué pasa a continuación? Acá tenemos una nube nuevamente, pero fíjense las IPs. ¿Sí? De nuevo, recuerden, esto es un /24 en todas las IPs. O sea que es la 02/24 y la 73/24. Las dos máquinas están conectadas mediante un cable, pero tienen distinto rango de IP. O sea que a nivel lógico, las dos máquinas pertenecen a un segmento distinto. La 192.168.02 va a comunicarse con IPs .0 y la 192.168.73 va a comunicarse con IPs .7. Entonces, esto en principio está mal. Estas dos máquinas no se van a poder comunicar. Porque cuando la 02 quiera comunicarse con la 7.3, va a querer hacerlo a través de un default gateway, de una puerta de enlace predeterminada, de otra IP, de su mismo segmento, a la cual acudir para comunicarse con otras redes. Con una IP de su mismo segmento, a la cual acudir para comunicarse con otras redes. Esta computadora nunca va a querer comunicarse directamente con esta otra, sino que se lo va a enviar a su default gateway para que el default gateway se lo envíe al destinatario final. O sea que en esta configuración lógica, el conexionado físico está mal. Para que estos dos dispositivos se puedan comunicar, yo necesito un router. ¿Mm? Si estas dos máquinas fueran MikroTiks, bueno, sabemos que MikroTik tiene una cosa que se llama MAC-Telnet, entonces con estar conectado por cable, tienen la posibilidad de descubrir otros dispositivos que estén en el mismo cable, ¿no? Pero bueno, hablemos de la lógica IP, del modelo OSI, de los segmentos lógicos, de los rangos de IPs, no de protocolos especiales como los protocolos de descubrimiento, ¿no? Esto está mal. Esto es inválido, es incorrecto. ¿Okay? Ok, ahora, más allá de que podamos estar conectados con un cable, normalmente, si queremos interconectar muchos dispositivos por cable, por así decirlo, ¿qué usamos? Usamos un switch, ¿no? Entonces, conectar dos computadoras con un cable o conectar dos computadoras a través de un switch es lo mismo. ¿Eh? Estamos extendiendo el entorno de broadcast. Esto y esto son iguales, ¿sí? Dos computadoras en la misma nube, en el mismo segmento. Acá lo mismo, pero hay un switch, nada más. Entonces, funcionalmente es lo mismo. Pero ahora lo tengo con más capacidad de conectar más cosas. De nuevo, la comunicación es directa, ¿sí? La computadora de la izquierda se comunica por MAC con la computadora de la derecha. Ok, hasta ahora podemos decir que esto es noticia vieja. Ahora, ¿qué pasa si en vez de poner un switch, ponemos un router? Esto está mal. La IP 02 no va a poder comunicarse con la IP 03 si están en distintos puertos de un router.
Obviamente, a menos que yo bridgee estos 3 puertos o estos 2 puertos, ¿no? Y transforme el router en un switch. Pero yo digo acá que es un router porque se comporta como un router. Entonces recordemos que un router, conceptualmente, todas sus interfaces son independientes. No están unidas a otras interfaces. Y yo le puedo configurar una IP distinta a cada interfaz. Entonces, esto está mal dibujado. ¿Sí? Yo no puedo tener en 2 interfaces, esto que viene ahora es fuerte, presten atención, esto que viene ahora es fuerte. Es así la frase, Yo no puedo tener una operación estándar y normal si 2 interfaces de un router tienen IPs del mismo segmento lógico. Yo no puedo tener una operación funcional y natural si tengo 2 interfaces de un router con IPs del mismo segmento lógico. ¿Sí? Ejemplo, yo voy acá, a mi router, ¿sí? Router alumno 61. Tengo, a ver cuántas interfaces tengo. Tengo el Ethernet 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Típicamente los laboratorios Optimix, el Ethernet 1 es la WAN, el Ethernet 2, el Ethernet 3 es la LAN a la que se conecta Doña Rosa. ¿Sí? Pero yo puedo tener 2 LANs. LAN 1 en el Ethernet 2 y la LAN 2 en el Ethernet 3. Por ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, en el Ethernet 1, perdón, en el Ethernet 2 voy a crear la IP 192.168.2.254/24 en el Ethernet 2 y en el Ethernet 3 la 3254. Tengo 2 IPs de distintos segmentos. La 2254 es el default gateway del segmento 2.0 y la 3254 es el default gateway del segmento 3.0. Entonces voy acá, digo, gateway de servicio 1 y gateway del servicio 2. ¿Eh? Vamos a usar IPs coherentes. Servicio 1 y servicio 2. Ahí está. LAN 1, LAN 2. 2 gateways, 2 segmentos distintos. Esto está bien. Ahora, yo no puedo operar naturalmente este router. Naturalmente, hay ciertas configuraciones que me permitirían hacerlo, pero de forma natural, esto que estoy haciendo ahora está mal. Yo no puedo tener el mismo segmento en 2 interfaces. Esto está mal. Ni siquiera si le cambio la IP, onda que a este le pongo la 1.1 y a este le pongo la 1.254. ¿Por qué? Porque ambos están ruteando el mismo segmento lógico en 2 interfaces distintas. No puedo tener el mismo segmento en 2 interfaces de un router. Mira, cuando vayas a la tabla de ruteo, el router contempla ese mismo segmento en 2 interfaces, pero cuando quieras rutear a los usuarios 192.168, el router no sabe si enviarlos por el Ethernet 2 o el Ethernet 3. ¿Sí? Esto plantea una ambigüedad. Y el router no puede decidir, esto está mal. No podemos tener el mismo segmento en 2 interfaces. Repito, hay ciertas configuraciones, salvedades, excepciones que me permiten operar esto con ruteo por interfaces, pero son cosas atípicas, ¿no? De forma natural, esto está mal. Entonces, este es uno de los primeros conceptos que se tienen que grabar a fuego, que forma parte del desarrollo de arquitecturas de gran escala. Yo tengo que definir segmentos
distintos en toda la red para que no hayan conflictos de ruteo dentro de mi despliegue. No puedo tener segmentos redundantes en ningún lado, entonces tengo que usar algún criterio. Típicamente, según el rango de IP, puedo evaluar el número de nodo, ¿sí? Según qué número es en cada octeto. Entonces digo, el nodo 1 es el segmento 10.1, el nodo 2 es el 10.2, y adentro uso el 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, ¿sí? Pero yo sé que siempre que empiece con 10.1 es el nodo 1. Entonces no tengo que repetir segmentos, lo mismo aplica acá. Entonces, volvemos a los dibujitos. Estoy atento si hay manos levantadas, si hay preguntas. Volvemos a los dibujitos. Esto está mal dibujado, decimos. Ok. Y esto también está mal dibujado. Esto que estoy planteando acá, estoy mostrando acá, está asociado a esto. Tengo dos segmentos distintos en un mismo cable. Esto está mal. ¿Sí? Es como decir que tengo dos switches, dos switches con computadoras conectadas a los dos switches, 10107, y acá tengo otra computadora que es la, ponele, ¿no? 10.1.0.14, o sea que este es el segmento 10.1, y acá tengo la computadora 10.2.0.9, y acá tengo la computadora 10.2.0.3. No me hagan escribir los puntos, ¿sí? Los puntos en las direcciones IP son difíciles de dibujar en pantalla. Esto está mal, ¿sí? Si yo quiero que las computadoras de un switch se comuniquen con las computadoras del otro, recuerden, siempre son /24, ¿ok? No se van a poder comunicar. Necesito un dispositivo, que es un router, que tenga dos interfaces. En esta interfaz tenga el default gateway del segmento 10.2.0, y en esta interfaz tenga el default gateway del segmento 10.1.0. Y este sí va a ser un dispositivo que tenga dos IPs de distintos segmentos, una en cada interfaz. Este es el dispositivo que puede lidiar con dos segmentos lógicos, con dos rangos de IP, y comunicarlos. Se llama router. No puedo conectar estas dos redes a través de switches, porque a nivel lógico pertenecen a segmentos distintos. Entonces, por eso decimos que esto, dos nubes de distinto color, ¿sí? Dos segmentos distintos, no pueden estar comunicadas a través de un switch, porque el switch no puede convertir las direcciones IP de distintos segmentos. Sí puedo hacer esto. Conecto muchas cosas a un switch y están todas en el mismo rango de IP. Ok, sí, esto se puede. Esto no. Esto sí. Vamos. Me gusta. Disculpen que me ponga a modificar estas cosas con ustedes, pero es mi costumbre. Todo evoluciona todo el tiempo y estamos juntos construyendo esa evolución. Ahí me gustó más. Por eso siempre les digo que cualquier consejo, cualquier crítica, me la compartan y vamos avanzando más rápido de esa forma.
¿Ok? Ahora sí, esto está bien dibujado. El mismo segmento en múltiples interfaces. Distintas IPs, para no hacer conflicto de IP, pero el mismo segmento. Esto también está bien dibujado. Dos rangos de IP distintos, pero en distintas interfaces de un router. Esto es análogo a esto que dibujé recién. ¿Sí? Ahora sí tengo un router comunicando dos segmentos distintos. Acá tenemos el segmento 10.2.0.0 y acá tenemos el segmento que dijimos 10.1. 10.1.0.0. Recuerden que si no pongo barra es barra 24. ¿Sí? Todo esto serían barra 24. Es todo. Acá puedo tener 254 computadoras y acá también. Ok, tengo dos segmentos, un router. Perfecto. Sigamos. Tengo un router de borde que tiene en la conexión hacia internet, ¿sí? La WAN de este router, de este equipo. ¿Eh? Esta es la WAN. Tiene la IP 10.220.0.7. Y su default gateway es un router de borde, ¿sí? Este le vamos a llamar router de servicio. La LAN de este router, fíjese, es como un router de alumno, ¿sí? Del aula. El Ethernet 1 es la WAN y el Ethernet 3 es la LAN, ¿sí? Que se conecta a la computadora de Doña Rosa. El Ethernet 3 tiene la 192.168.7.254 y la computadora tiene la 192.168.7.10. ¿Vamos? Marco, veo que levantaste la mano. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, seguimos. Y acá vienen los problemas. Acá es a donde tengo que llegar. Este es el objetivo de este webinar. ¿Qué tengo acá? Tengo un router de borde. Ahora tiene IP pública ese router, ¿ven? Tiene la 200.002. Tiene la 200.002. El default gateway de este router es la 200.001, el proveedor de internet. Buenísimo. La LAN de este router, el Ethernet 3, tiene la 192.168.0.254. Obviamente este router está haciendo más carga. Porque tiene una IP pública. Perfecto. Acá viene el problema. Tengo dos computadoras. La 192.168.0.2 y la 192.168.0.10. ¿Sí? Tengo esas dos computadoras. Y a esto es a lo que necesito llegar, a lo que yo quiero llegar hoy en esta charla. Desde este router de borde, yo no puedo controlar la información que intercambian estas dos computadoras. Estas dos computadoras están conectadas al mismo switch, pertenecen al mismo segmento lógico, pertenecen al mismo rango de IPs. Eso quiere decir que su comunicación se realiza por MAC. Cuando esta computadora se comunica con esta otra, al deducir que el destinatario de su tráfico está en su mismo segmento lógico, está en su mismo rango de IP, la comunicación es por MAC address y por ende los frames enviados y recibidos circulan por el switch, nunca pasan por el router de borde. Por ende, desde el router de borde, yo no puedo controlar la comunicación entre estos dos equipos. Y esta es la piedra fundamental de las fallas de seguridad
en las implementaciones de infraestructura, en las implementaciones de red corporativas, en las redes de pequeñas, medianas empresas, en las redes de gobierno, que ponen un router de borde con el default gateway de los usuarios, y todos los usuarios están conectados al mismo switch y operan en el mismo rango de IPs, en el mismo segmento lógico. Y así es como los virus se hacen un festín contaminando todas las computadoras del mismo segmento de IPs, descubriendo otras máquinas a las cuales transportarse y contaminando toda la red. El primer criterio de búsqueda de víctimas por un virus es el segmento lógico, el rango de IPs. Buscan a otras computadoras que estén en su mismo rango de IPs e intentan contaminarlas. Entonces acá tenemos una falla de seguridad intrínseca, esencial, fundamental, existencial, inevitable. Este concepto, operar en el mismo segmento lógico, es lo que en redes críticas tenemos que minimizar, tenemos que tratar de evitar. ¿De qué forma? Y, por ejemplo, si vos tenés una red de infraestructura, de gobierno, ¿sí?, con un router de borde, ¿sí?, que tiene acceso a Internet, bueno, a este router definirle dos interfaces. Una interfaz va a dar a un switch con un rango de IPs para todas las PCs. Los usuarios, las compus, si querés. Y la otra interfaz va a tener otro rango de IPs a otro switch, donde van a estar los servidores y qué sé yo, no sé, las impresoras, ¿no? Los recursos críticos no pueden estar en el mismo entorno de brocas que las PCs. Pero además, las PCs, si están en el mismo entorno de brocas, si están en el mismo rango de IP, van a contaminar a otras PCs. Entonces, tengo que considerar la posibilidad de reducir estos entornos de broadcast, segmentando, creando grupos independientes. ¿De qué forma? Y bueno, agarrando un router y poniendo más interfaces con distintos segmentos lógicos. Otra interfaz con otro segmento lógico. Otro segmento lógico quiere decir otro rango de IPs, ¿no? Otra interfaz con otro switch, con otro segmento lógico. Acá capaz que ponemos servidores, acá ponemos access point Wi-Fi, acá ponemos otro rango de IPs con un switch para las cámaras. Acá las PCs de administración, acá las PCs de soporte técnico, ¿sí?, más PCs. Y acá conecto el internet. Entonces, cada interfaz está en un segmento lógico distinto. Entonces, cuando un dispositivo de esta red, de este entorno de broadcast, quiera comunicarse con otro dispositivo de este entorno de broadcast, ahí sí indefectiblemente va a tener que pasar a través del router, y ahora sí en el router voy a poder definir políticas de control de ancho de banda, de firewall para bloquear cosas, definir qué permito, qué bloqueo. Entonces, este es el concepto primordial que muchas veces no está del todo claro. Lo profundizamos en el avanzado de seguridad y vemos cómo definir estos segmentos, qué recursos nos da MikroTik para reducir al máximo el tamaño de estos segmentos y hacer que todo el tráfico siempre pase por el router de borde o router de servicio, ¿sí?, por el router que gobierna todos estos segmentos. Y de esa forma nos aseguramos de que siempre el tráfico pase a través del router y de esa forma pueda ser controlado y yo pueda evaluar quién se estuvo conectando a los servidores, quién estuvo consultando las cámaras, quién estuvo imprimiendo, o decir qué computadoras pueden acceder a las impresoras y cuáles no.
Si yo opero todos mis recursos en el mismo segmento lógico y las impresoras están en el mismo rango de IPs que las PCs, no tengo forma desde la red de controlar quién imprime y quién no. Porque todo el tráfico pasa a través de los switches son bobos, ¿eh? Y permiten que todo el tráfico circule a través de ellos. En este punto, disculpen, pero necesito por lo menos 2 preguntas. Necesito que me hagan 2 preguntas. Que alguien tome el micrófono. A ver, veo un chat. VLAN sobre la misma interfaz. Bueno, las VLANs en realidad lo que generan son segmentos, entornos de broadcast independientes que pueden asociarse a distintos segmentos. Está bien, ¿sí? De todas formas, VLANs es un concepto un poquito más avanzado, se ve en el avanzado de ruteo, en el MTC RE, ¿sí? Así que no vamos a agobiar tanto a los compañeros que nos acompañan en este webinar. Otro compañero pregunta, y ahora veo la mano que levantaron recién, ¿eh? Ufa, la bajaron. Che, pero déjenla levantada, está todo bien. Alguien pregunta, ¿qué sucede si se conecta un cable a otro puerto del mismo switch? Nada, funciona. Bueno, ahí justo alguien funciona. Sí, si vos pones muchas computadoras a este switch, ¿m? Y están todas en el mismo segmento lógico, van a poder comunicarse todas a través del switch. Pero necesito escuchar a alguien. Vamos, ahí está. Francisco, contame. Justamente algo que me interesaba, pues yo estoy a punto de segmentar mi red y voy a hacer todos los servidores, como usted dice, separados. ¿Cómo usted hace el control de, digamos, el histograma de acceso? ¿MicroTik tiene una función para eso? Bueno, ¿O... en principio hay una herramienta práctica para hacer controles de quién accede a dónde. En IP Firewall tenés los address list. Sí, Entonces acá vos podés definir un address list para servidores, un address list para PCs, y desde filter podés decir, qué sé yo, que todo lo que provenga del address list de usuarios y tenga como destino servidores, se acepte, ¿no? Y todo lo que provenga de servidores y tenga como destino usuarios, se acepte. Pero todo lo que provenga de usuarios y tenga como destino usuarios, se bloquee, ¿no? Entonces, si tenés varios segmentos de PCs, que las PCs no se puedan comunicar entre sí, pero sí tengan acceso a los servidores. No sé si a este tipo de recurso te referías con tu pregunta, Francisco. sí, eso está buenísimo también, pero me refería a una especie de log, digamos, que queda sentado. Siempre que vos definas estas reglas de aceptación o de bloqueo, tenés esta posibilidad. Que más allá de la acción de aceptación o de bloqueo, todo lo que intercepte esta regla se envía en log. ¿Eh? Esto obviamente te va a prender fuego el log, ¿no? Y te va a meter todo el tráfico Sí, en el sí. log. Pero bueno, está para usarse. Así que si tu equipo tiene más o menos capacidad de procesamiento, en System Logging vos podés enviar ese log a un servidor externo en un syslog, ¿sí? Remote, acá. O lo podés enviar archivos dentro del router. Entonces te creas muchos archivos y después los vas a tener acá en files, ¿sí? Acuérdate que son archivos circulares, o sea que siempre se pisan a sí mismos, se escriben 1000 líneas y después la 1001 pisa la primera y la 1002 pisa la segunda, y entonces nunca te van a llegar en el disco rígido. Entonces podés siempre con estos logs tener registro de qué actividades ocurrieron en tu red. Es un poquito chino después digerir, usar ese log, ¿no? Porque te va a llegar un montón de información. Y, Pero bueno, pero como usted dice, te puede haber un ataque y es más algo partir a ver si es LAN o WAN, es mucho, digamos. Y a correcto. eso es una información muy importante. Así es, así es. Y me llegas a decir usted de nuevo y te voy a buscar, ¿eh? Ponte la pila, chabón. Perdón, perdón. ¿Bien, Fran? Sí. Dale, buenísimo. No, bien digo si contesté la pregunta, ¿no?
Germán dice, para aislar lo más posible el tráfico se necesita un router de borde con 2 o 3 puertos y un segundo router con muchos puertos y colgar switches en el segundo router. A ver, Germán, vos siempre podés extender tu neurosis todo lo que quieras, ¿sí? Lo que vos estás planteando es una estructura de gran escalabilidad, definir un firewall y muchos routers de servicio, cada uno con un segmento distinto. Normalmente eso se hace cuando tenés mucho ancho de banda, ¿no? Porque de esa forma podés repartir tu gestión de tráfico entre muchos equipos. Lo que vos estás planteando es totalmente correcto, pero depende de cada situación. A veces se pueden hacer planteos un poquito más simples, con un solo router, suponete el router de borde, y tenés 4 o 5 interfaces con segmentos distintos, cada interfaz un switch, y ya está, son segmentos distintos, ya tenés cierto control, ¿sí? Cierta segmentación. Lo más importante, como decía un compañero ayer, es que cuando explota una zona de tu red porque alguien hace una locura o surge un virus demoledor o alguien mete un loop, las otras zonas de la red sigan funcionando. Si vos segmentás con múltiples interfaces, entonces cada segmento, cada interfaz, cada nubecita de color no va a caerse si una de ellas revienta. ¿Sí? Si en un entorno de broadcast hay un ataque, hay un loop, hay alguna situación de negación de servicio, no va a afectar a las otras nubecitas de los otros colores, porque están en puertos distintos del router. En cambio, si la comunicación es en capa 2, están todos en el mismo switch, ahí sí, con que en una conexión, en un puerto, alguien meta una tormenta de broadcast, va a destruir a todos los usuarios de la red. Esa sería la idea. Pero lo que estás planteando, Germán, en el chat del Zoom es correcto. Eduardo Pérez levantó la mano. Contame, Eduardo. Muy buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo andas? Pregunta. Sí. Sobre todo porque hubo una clase que me diste en MTCNA en donde decías prácticamente, esto lo ocupaban mucho en WIPS, en donde aplicabas la red de maestro y alumnos. Seguía el maestro, los alumnos. ¿A dónde se aplica ahí el firewall? ¿En el maestro o en los alumnos? Y potencialmente en cualquiera de los dos. Vos con el tiempo vas viendo dónde definir, según el nivel de dimensión de tu red, dónde definir los controles. A ver, yo no soy un fanático de los firewalls, ¿sí? Yo no estoy poniendo reglas de firewall en todos lados. De hecho, mis firewalls en general son bastante simples porque mi negocio es el ancho de banda, ¿sí? Yo desarrollo redes grandes y ese es mi espíritu. Entonces, normalmente no tengo firewalls tan quisquillosos. Pero, por ejemplo, hay una de nuestras redes que tiene todos los routers de servicio tienen IPs públicas propias. ¿Sí? Esta es una red que opera con BGP hacia Internet y tiene IPs públicas propias. Entonces, muchas veces, cada uno de estos routers de servicio, estos amarillitos que ves, ¿sí? Son routers de servicio. Y este que tenés acá al final, este es el router de borde que se conecta a los cachés de Google, de Netflix, de Facebook y además al Internet. Pero fíjate que acá tenés router de servicio que se conecta al router de borde. Router de servicio que se conecta al router de borde. Router de servicio que se conecta al router de borde. Router de servicio que se conecta al router de borde y después al Internet. Esta es una arquitectura de 2 niveles. En este caso, este router de borde está moviendo 20 gigabits. Es muy difícil en este router definir reglas de firewall porque es mucho ancho de banda. Normalmente este equipo deja pasar todo. ¿Sí? Si vas a definir reglas, las vas a definir en la sección RAW o RAW, ¿sí? Se pronunciaría. Entonces, en este caso, definís muchas veces los controles en el router de servicio. Los routers de servicio tienen sus controles porque cada router de servicio está moviendo 1 giga, giga y medio, entonces pueden tener reglas de firewall.
Si vos tenés una red de menores dimensiones, donde el ancho de banda total es de 2 gigas, ponele, y cada router de servicio está moviendo 200 megas, 300 megas, bueno, ahí probablemente todas tus reglas de firewall las hagas en el router de borde, porque es una red de pequeñas dimensiones. Bueno, 2 gigas tampoco es pequeñas dimensiones, es una red decente, ¿no? Entonces, no hay una regla universal. Normalmente, lo que sí vas a tener que tener en cuenta es que si tu equipo, sea router de servicio o sea router de borde, posee una IP pública, vas a tener que definir reglas de firewall para protegerlo. Los equipos que tengan IPs públicas son más vulnerables que los equipos que tienen IP privadas. Lo cual no anula que te ataquen desde la LAN. ¿Sí? Repito, a mí no me gusta sembrar la neurosis. Yo prefiero que ustedes se enfoquen en crecer y no en estar configurando un montón de quisquillosidades. Pero a veces existen ataques desde la LAN, ¿sí? De los usuarios. De hecho, acá hay un nodo, creo que es este, que tengo un conjunto de usuarios ahí que siempre me producen bloqueo de las IPs, después le dejan andar Netflix a la gente. Es catastrófico este nodo. Hay un conjunto de usuarios que siempre están haciendo matufias hacia Internet, y entonces las IPs públicas de ese nodo siempre quedan baneadas. Entonces tuve que definir más reglas de control para los usuarios de esa red. Una regla que siempre implemento en casi todas las redes es que cuando un usuario se quiere comunicar a una IP privada, lo agarro de las pestañas. ¿Sí? Los usuarios de una red no tienen por qué comunicarse a IPs privadas. Si vendemos Internet, vos te tenés que querer conectar a Facebook, a Tinder, a, no sé, ¿sí? A YouTube. Si vos te querés comunicar a una IP privada es porque me estás investigando, porque me querés atacar. Entonces, ese tipo de reglas sí conviene implementarlas en todos lados. Estas son todas las cosas que vemos en el avanzado de seguridad, en el MTC SE, Security Engine. Pero bueno, acá la idea era el pantallazo fundamentalmente de entender este concepto de los entornos de broadcast, de los rangos de IPs, de las redes bridgeadas. ¿Ok? ¿Estamos entonces? El último compañero que me preguntó, le respondí. Confirmen. Sí, ingeniero. Sí, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias a vos por preguntar, Eduardo. Entonces ahí preguntan en el chat del Zoom. Buenísimo, Gerardo, nos vemos. ¿Qué tipos de ataques son los más comunes? Bueno, es un mundo, ¿sí? Y eso lo vemos en el avanzado de seguridad. Se hace un análisis global de virus, un análisis global de fallas de software, y después se analizan distintos ataques y cómo neutralizarlos. De hecho, recuerden, el avanzado de seguridad generamos los ataques, porque una de las cosas que desde Optimix les enseñamos a implementar son máquinas virtuales con Linux para generar ataques desde tu propia máquina y poder de esa forma poner a prueba tus routers, ¿sí? Así que los laboratorios son muy interesantes porque vemos las dos partes, no solamente cómo defender el router, sino también cómo atacar. Ok, entonces, acá tengo un solo rango de IPs, un mismo entorno de broadcast, un mismo segmento lógico, las PCs se ven entre sí, este router es un router limitado, no puede intervenir en la comunicación entre las PCs logran comunicarse de forma promiscua, ¿sí? Tengo una situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué hago? Bueno, una de las cosas que puedo hacer, que no deja de tener cierto nivel de suciedad, es esto. ¿Qué estoy planteando acá? En el Ethernet 3 de este router, ahora, de mi router de borde, porque tiene IP pública, estoy declarando dos direcciones IP de distintos segmentos. Recuerden, todo es /24. O sea que esto que yo planteé acá en mi router 61, fíjense, acá puse la IP, la 1.1. Bueno, pero acá usé el mismo segmento. No, esto no vale. Entonces, acá tengo la 1.254. Esto es inválido desde siempre, ¿sí? No tiene sentido tener dos IP del mismo segmento en distintas interfaces. Entonces vamos a hacer las cosas bien. Tengo que tener dos segmentos. Listo, ahí tengo dos segmentos. Pero tengo dos segmentos en distintas interfaces. Yo puedo hacer esto, miren.
¿Qué está pasando? Tengo dos IPs de distintos segmentos en la misma interfaz. O sea que yo puedo tener usuarios con la IP 192.168.1 y otros usuarios con la IP 192.168.2 en el mismo switch, en el mismo entorno de broadcast, en el mismo bridge. ¿Tiene sentido hacer esto? ¿Tiene sentido tener dos rangos de IPs? Y de hecho, en relación a la pregunta de Marcelino, estos dos segmentos pueden estar siendo gestionados por DHCP. ¿Sí? Yo puedo tener un solo servidor DHCP, yo puedo tener, repito, un solo servidor DHCP en esa interfaz Ethernet 3. Un solo servidor DHCP. A ver si toma IP Doña Rosa. Ethernet 3. Bueno, ahora no está encendida Doña Rosa. Un solo servidor que gobierne los dos segmentos. Un solo servidor puede gobernar 2, o 3, o 4, o 5, o 10, o 500 segmentos lógicos. Lo único que necesito para que el servidor gobierne esos múltiples segmentos es poseer al menos una IP de los segmentos que va a dominar. Entonces acá en el Ethernet 3 yo puedo tener 502 usuarios o más, puedo tener 700 y pico. ¿Por qué? Y porque creo dos rangos. Entonces le digo al servidor, che, vas a entregarle IP también al segmento 3. Ningún problema. Los puedo gestionar con los pools o los puedo gestionar con los leases estáticos. Ningún problema. El mundo es ilimitado porque usamos MikroTik. Hay mucho para hacer. No lo vamos a ver hoy, ¿sí? La idea, como siempre en estos webinars, es abrirles un poco la mente y ver el potencial de todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos desarrollar, todo lo que podemos construir. ¿Vamos? Entonces, ¿qué tengo? Dos segmentos. Y esto es muy interesante porque a pesar de que están en el mismo switch, cuando esta computadora quiera comunicarse con esta otra, como tienen IPs de distintos segmentos, ellas no saben que están en el mismo switch. Ellas solo saben que pertenecen a segmentos lógicos distintos. Entonces, cuando esta computadora quiera comunicarse con esta otra, a pesar de que están con la misma tasa, el mismo switch, ellas no lo saben, esta computadora se lo va a enviar al router de borde. Y el router de borde va a retransmitir la petición al destinatario. O sea que ahora sí, a pesar de estar todo conectado en la misma interfaz, en el mismo puerto físico, puedo controlar desde el firewall la comunicación entre estos dos equipos. Es mejor si usara dos interfaces y tuviera dos switches y pusiera cada IP de estas en distintas interfaces. Sí. Que acá al estar todos conectados al mismo switch, si yo soy usuario y me cambio la IP y me pongo la 2.3,
voy a poder comunicar, voy a poder evitar los controles del fan. Si estar es cierta vulnerabilidad. Si fueran dos switches en puertos, ya tengo el control absoluto y ningún se puede escapar. Acá se ha muy papa de la charla de Muchas gracias, Francisco. Cuando te escucho hablar, digo, están habiendo problemas. Sos el ángel de la guarda. Muy bien, Francisco. Muchas gracias. Nada más. Ahí estamos de nuevo, ¿no? Francisco, Martín, ¿estamos? ¿Me siguen? Buenísimo. Entonces decía, esta es la filmina protagónica. Muchas gracias. La filmina protagónica. Este concepto es el que necesito que quede claro. Yo puedo tener dos segmentos lógicos en el mismo switch y entonces el tráfico va a pasar por el router, o puedo tener el mismo segmento lógico en el switch y entonces el tráfico no va a pasar por el router. Esto que estoy mostrando ahora en pantalla, ¿está bien? Sí, está bien. ¿Es el ideal? Y no. Se puede mejorar. Ya lo dijimos, utilizando distintas interfaces y dos switches. ¿Sí? Pero bueno, a veces no se tienen dos switches. Así que esto es lo que quiero que les quede claro. Si estamos en el mismo segmento, la comunicación es promiscua a través del switch, no tengo control. Si estamos en segmentos distintos, aunque estemos en el mismo switch, vamos a pasar por el router y de esa forma vamos a poder tener control. En el avanzado de seguridad, vamos a ver, por ejemplo, este recurso de operar PCs en distintos segmentos, aunque estemos en el mismo switch, nos puede dar niveles de control que no teníamos previstos, ¿sí? Que decíamos, ¿cómo? Yo no sabía que podía hacer esto, aunque tenga el mismo switch. Uno puede lograr niveles de control brutales, a pesar de tener todo en un solo switch, según cómo configure los segmentos lógicos. Bueno, y creo que hasta acá llegamos. A ver, ¿hay algo más? Conclusión. Profe, Sí, contame. mira, ahí se puede hacer la otra jugada que un pool de parte de esas dos redes yo los pueda gestionar con dos servidores. Ahí en el Sí, router. sí, sí. Por eso, hay un montón de cosas que se pueden hacer para maximizar ese concepto, el concepto de la segmentación. Correcto. Lo que pasa es que en el avanzado de seguridad vemos las ventajas y desventajas en materia de practicidad. ¿Sí? A mí no me gusta hacer configuraciones que son súper seguras, pero son engorrosas, incómodas, difíciles de administrar, fastidiosas, que me dan más trabajo. Yo quiero tener capacidad de gestionar muchos usuarios, mucho ancho de banda, y que además no me generen problemas, ¿sí? Porque quiero tener muchos clientes, porque quiero tener una empresa que brinde muchos servicios para así puedo crecer económicamente, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo. Si vos creas distintos servidores, estás agregando un nivel de complejidad mayor, ¿sí? Entonces, eso es lo que se analiza en la avanzada de seguridad, cómo lograr equilibrios, ¿sí? Y van a haber situaciones en las que efectivamente necesitas distintos servidores, pero bueno, que valga la pena, ¿sí? Así que tu propuesta es correcta. Lo importante es encontrar en qué situación es necesario. ¿Vale? Vale, súper. Gracias. Entonces, conclusiones. DHCP para control remoto. Tenemos que aprender a usar el DHCP, aprovecharlo. Esto nos va a permitir gestionar más usuarios, más redes, poder hacer gestión y control remoto y de esa forma poder estar en muchos lugares al mismo tiempo y, como decimos recién,
tener mayor capacidad de gestión. Conflictos de IP, claro, cuando estamos todos en el mismo switch, los conflictos de IP son una vulnerabilidad inevitable, ¿sí? Si estamos en el mismo switch, aunque operemos con segmentos distintos, si alguien se cambia la IP y se pone la misma IP que el default gateway, me mató, me arruinó, ¿sí? Le interesa mucho el tema de las redes al gato. Ok. DHCPs intrusos, cuando tenemos switches, nos exponemos a esa vulnerabilidad. Entonces, si yo tengo muchas nubes y en una de las nubes se me mete un servidor DHCP intruso, me va a afectar a los usuarios de esa nube, de ese segmento, de ese switch. Pero los otros switches van a seguir funcionando sin problemas. Entonces, cuanto menos operación en capa 2 tenga, más segura es mi red. El firewall, operar con múltiples segmentos nos permite implementarlo logrando más control. Bueno, lo que decíamos recién, ok, puedo tener un solo switch, pero muchos segmentos. Así que eso me permite tener un equilibrio, un punto intermedio, ¿sí? Está bien, no tengo múltiples switches, no me inmunizo frente a múltiples servidores HCP intrusos, pero tengo múltiples segmentos, entonces cierto nivel de control igual puedo implementar. Vamos. Y creo que llegamos al final. ¿Ok? Bueno, hasta acá llegamos. Esto también es muy importante para los que nos acompañan mañana en los entrenamientos, porque tener claro el concepto del entorno de broadcast, de los rangos de IPs, de qué implica segmentar, es la base, porque eso es lo primero que vamos a empezar a incorporar a nuestra vida cuando desarrollemos los laboratorios de los entrenamientos. Así que, ¿por qué lo hacemos? Es lo que vimos hoy. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ideas? Dejar de compartir. Ahí estamos. Levantó la mano Leonel. Contame, Leonel. Gracias, ingeniero. Quisiera, referente al tema de ahorita, pues agradezco por ahí haberme tomado en cuenta, haberme enviado la invitación para el tema. Estuvo bastante interesante y pues me ayudó a despejar bastantes dudas. Ahora bien, de parte del equipo me habían contactado para los entrenamientos que empiezan el día de mañana. Les solicité el precio y aún no me lo han podido enviar. Quisiera realizar el pago e inscribirme, que estoy bastante interesado, pero bueno, quisiera ver ahora apoyo. Terminamos el webinar y me escribís y yo te ayudo, Leonel. Toda la parte administrativa y la registración y la incorporación al curso la ven directamente conmigo, ¿sí? Así que me escriben por privado. Hoy recién estuve con algunos temas y aparte estaba con la corrida de este webinar, así que si hoy me escribiste o los otros días, siempre insístanme, ¿sí? Yo estoy al pie del cañón, pero a veces se me escapa la tortuga, como decía Maradona, así que ténganme paciencia. Pero ahora terminamos y lo charlamos. Dale, Leonel. Excelente, te lo agradezco. No, gracias a vos por insistirme. Gracias. Bueno, ¿estamos? ¿Me regalan sus sonrisas finales? Vamos, por favor. La cámara, un segundito. Muy bien, vamos, prendan las cámaras. Yo hice el esfuerzo de prender la cámara todo el tiempo, así que ustedes acompáñenme también. ¿Estamos listos? ¿Vamos? ¿Tienen lista la sonrisa? Vamos. Excelente. Muchas gracias. Un gustazo verlos. Es brutal la energía que me transmiten sus sonrisas. Espero que les haya gustado esta charla. Recuerden que si me quieren regalar un audio y decirme, che, Jorge, ¿por qué no hablas de tal tema o haces un webinar de tal otro tema? Todas las propuestas, somos un equipo, ¿sí? Somos parte de lo mismo. Así que estamos en contacto. Buenas noches, muchas gracias. Nos vemos.